Bueno, pues buenos días, me presento. Mi nombre es Carla Janet de Domínguez. Él es mi compañero. Yo soy hermano Gabriel Hernández González, somos estudiante de lo que es la carrera de psicología, en lo que es los domingos, es escolarizado. Así que vinimos a lo que es una entrevista, a lo que es una psicoterapeuta familiar, y pues queremos hacer una pregunta acerca de este tema de que es la familia más que nada. La primera pregunta sería, ¿cómo llega el usuario a usted? ¿El usuario investiga sobre usted o usted se lo canaliza? ¿Cómo llega más que nada? Ok, normalmente la mayoría de los usuarios llegan canalizados, ¿sí? Ya sea por un médico general, en mi caso cuando atiendo en clínicas, por un médico general. Yo en su caso, acá, en la parte académica, pues directamente del centro psicopedagógico. O muchas veces inclusive no llega la familia como tal. Primero llega el paciente. Posteriormente, viendo la situación y la problemática que presenta el paciente, ya vamos a integrar a la familia. Entonces, pero la mayoría de las veces llega el paciente, ya sea referido por un médico general o en su caso un alumno que asiste a terapia o un paciente externo que asiste a terapia y se ve la necesidad del trabajo con toda la familia. Entonces ya se va integrando la familia. ¿Cómo determina si en su caso requiere trabajar con toda la familia? Ok, ¿cómo determinamos? Va a depender mucho de la necesidad del paciente y de la problemática que esté presentando. Sabemos de hecho que todos nos estamos en una familia, entonces de ahí el paciente trae las bases. Cuando las bases son sólidas, positivas o buenas, entonces básicamente el problema que presente a lo mejor puede ser de algunas cuestiones de proyecciones o algunas cuestiones sociales que van encontrando durante su formación o desarrollo. Pero cuando la situación es familiar o el problema tiene que ver directamente con la familia, entonces de entrada se le pide al paciente poco a poco que vayan integrándose, pues cada uno de los que integran, valga la expresión, su familia. Entonces, si la necesidad es propia del paciente y puede aislar la situación y puede controlarla y manejarla sin la familia, no pasa nada, tendría que deslindarse en algún momento dado todas las cuestiones que le estén afectando. Pero si los problemas están dentro, muy de lleno en la familia, que existe incluso un problema de comunicación, entonces es importante tener que llamar a la familia. En este caso, llámese papá, llámese mamá, llámese hermanos, dependiendo de quiénes habiten la casa. Más que nada son los que están involucrados normalmente en el proceso terapéutico, todos aquellos que habiten la casa. Todos aquellos que habiten la casa, todos los que vean involucrados, ya sea puede ser que esté un abuelo, un tío. Claro, puede ser que sea una familia extensa o una familia conformada, sí, entonces a veces en las familias no solamente es papá y mamá, hijos, a veces están las nueras, están los yernos, están los sobrinos, dependiendo, ¿no? Sabemos que en Tabasco es muy común esta parte, ¿no? De que te vas a vivir con tu familia y ahí te quedas por mucho tiempo en lo que supuestamente haces un patrimonio. Entonces, todo aquello que vivan bajo el mismo techo están invitados o involucrados al proceso terapéutico. Bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo son los pasos para iniciar un procedimiento psicoterapéutico familiar? Ok, los pasos básicamente es tener la entrevista directa con el paciente. ¿Sí? Es muy importante. Lo segundo, tener todo un mapeo familiar. Llámese por mapeo familiar. Ahí vamos a empezar a integrar todo lo que es la familia, el familiograma, el genograma, las funciones que desarrolla cada uno.
de ellos dentro de la familia, ¿sí? Posteriormente se hace la sesión para conocer las opiniones de cada uno, la postura, ¿sí? Entonces esto es básico, es fundamental, y de ahí empieza el proceso, o hasta cierto punto lo que se vaya a moldear o a mejorar. ¿Sí? Entonces sí, el trabajo con familia es un poquito más extenso, ¿sí? Es un poquito, hasta cierto punto, pues más pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ir viendo la individualización de cada uno de ellos. Aunque la función es como familia, cada uno tiene una individualización, entonces juega un rol familiar y tiene una posición familiar. Entonces, desde ahí, el abordaje para con el paciente, porque normalmente como está referido por alguien, entonces el detalle es subsanar, mejorar la relación de ese paciente con la familia o para la familia. Entonces, posteriormente, una vez que se hace este trabajo y se emplean algunas técnicas de moldeamiento, de conductas, ¿sí? De cambio de patrones, incluso a lo mejor negociaciones de mitos, de realidades, de reglas familiares, de enfoques familiares, sin tocar aspectos como religión, porque son muy básicos para la familia, sin tocar algunas cuestiones muy propias, ¿no? Entonces, una vez que se hace todo este trabajo terapéutico, que bueno, incluye de 4, 5, 7 sesiones, dependiendo, ¿sí? De la necesidad familiar y del paciente con la familia, pues ya se procede básicamente a ir integrando esta parte que es lo que ellos necesitan como familia para mejorar o para funcionar, porque al final de cuentas puede que el paciente esté viviendo dentro de la familia o puede que el paciente ya esté independiente de la familia, pero le siga afectando esa parte familiar. Al final de cuentas el paciente no se puede deslindar en su totalidad de sus orígenes, o sea, de su sistema. Entonces ahí el mapeo es fundamental. Se tiene un diagnóstico en función del mapeo. ¿Y cuál es el mapeo? Pues todo el familiograma en algún momento dado, y todo el genograma nos permite ver la función o dónde están algunas conexiones, algunos introyectos, algunos problemas, algunas faltas de comunicación, algunas alianzas, algunas coaliciones familiares, porque también existen. Independientemente, siempre vamos a encontrar en la familia personas que se identifican más unas con otras, y a veces lo hacen a favor de la familia o a veces lo hacen a favor propio. Entonces, desde ahí ya se empieza a trabajar el mapeo y se empieza a buscar el diagnóstico familiar. Para hacer el mapeo, toda esa información viene solo del usuario o va citando a los familiares. El mapeo de entrada te lo da el usuario, el paciente, ¿sí? Es el que queda. Tú vas cotejando y corroborando conforme la familia se va integrando o conforme la familia va en la decisión. Vas corroborando datos, porque igual no puede estar la posibilidad, no puedes descartar que el paciente realmente sea el problema y esté viendo desde otra postura de la familia, sea el paciente quien tenga el problema de adaptación de comunicación. Exactamente, pero si tiene el problema habría que ver qué parte de su infancia, ¿sí?, no pudo resolver o en qué parte de su infancia quedó el problema, lo cual no permitió el desarrollo dentro del seno familiar. Entonces esa es la parte que hay que rescatar, independientemente de que la familia, ¿sí?, sea responsable de la crianza, el paciente es quien va a detonar la necesidad, por decirlo así. Y en algún momento se cita toda la familia o se va citando de uno en uno. A ver, normalmente habría que checar con quiénes está el detalle del paciente, y son los que hay que ir integrando. Si es con papá, si es con papá y con mamá y con mamá. Pero te das cuenta que de entrada papá y mamá tienen una función básica y detrás de ellos están los hijos. Entonces es ahí donde se empieza a integrar la terapia. Los primeros son sus papás, ¿sí? Sus papás, sus mejores amigos o sus peores enemigos, como lo quiera ver el paciente, literalmente hablando. Entonces, de entrada son los papás. ¿Por qué? Porque son los responsables de la educación y de la formación del paciente. Sí, entonces esto no quiere decir que el paciente
tenga problema con algún hermano, con alguna tía, pero de entrada sus papás son los que normalmente tienen que venir en terapia y saber en algún momento dado lo que está necesitando su hijo o paciente en algún momento dado. Entonces se va a ir integrando la familia conforme vaya uno detectando en el mismo mapeo dónde está o dónde se presenta el diagnóstico o la problemática a resolver. De todas las técnicas que usted ha aplicado, maestra, ¿cuáles han sido las más relevantes que ha utilizado? De todas las técnicas, ok. Pues yo creo que una de las técnicas fundamentales para que la familia sea funcional, pues es la mejora de la comunicación. Sí, mejorar la comunicación. Entonces esto se puede hacer a través de escritos. A veces es difícil que todos en la familia tengan la misma posibilidad o la apertura para hablar, para emitir un mensaje, incluso para expresar un sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como se busca siempre mejorar la comunicación y que realmente lo que estás diciendo sea comprendido y analizado como tú quieres que se entienda, entonces, como es difícil, lo que se hace es una técnica, es la escritura de cartas. ¿Sí? Entonces, se llega como a una mesa de negociación o de diálogo, donde cada uno va a poner su necesidad, pero también va a poner lo que no le parece o no le gusta de algún elemento familiar o que como familia hay que mejorar. Se deja así un estilo François Buzón en la mesa y entonces se refiere siempre la carta hacia una persona. Entonces, en esta carta, si te cuesta mucho comunicarte en esta carta, entonces lo que buscas es dar a conocer tu necesidad o lo que quieres. La familia al finalizar el día la lee y escucha la necesidad, ¿sí?, del paciente. Esa es una. Dos, ya en terapia igual se puede emplear la misma comunicación. ¿Sí? Ya en terapia se buscan elementos para que el paciente pueda externar su sentir o pueda externar su necesidad, ya estando la familia presente. ¿Sí? Entonces, se buscan las estrategias para que el paciente lo dé a conocer, o también lo escribe en casa y ya lo lee aquí delante de la familia. Entonces, ya eso te va a permitir te va a permitir expresarte, tener la confianza y la familia, sobre todo, tener la escucha empática. Porque la mayoría de las veces sabemos que el detalle es que no escuchamos como familia, o no sabemos escuchar, o no se tiene la confianza con papá y mamá. Entonces, como cuesta externar eso, sin duda alguna la escritura viene a ser un elemento fundamental. Las cartas familiares o las cartas entre familia, como le queramos llamar. Esa es una técnica que nunca ha fallado, que te deja ver muchas cosas. La puedes ser dirigida o la puedes hacer anónima, como tú quieras. Cuando es anónima sabemos igual que es, por ejemplo, para Juan, pero no dice quién lo escribe, ¿no? Entonces ya Juan externa lo que vivió o lo que no le pareció una semana, que lo hizo Mónica, por ejemplo. Entonces Mónica no tiene a quién culpar ni con quién pelear, pero sí la idea es que ella reflexione y mejore ese señalamiento familiar, porque no se ve inclusive como crítica, no se maneja como crítica, para no llegar al grado de que en algún momento dado alguien de la familia se sienta pues agredido. Esta es la más relevante. Esa es una de las más relevantes, porque lo que le falla a la mayoría de las familias es la comunicación. Si no hay comunicación, ¿cómo te demuestro o cómo te doy a conocer lo que quiero o necesito? ¿En qué caso la ha aplicado esa técnica De la comunicación. de la comunicación? O sea, ¿hay algún caso relevante? Sí, me tocó un chico de 15 años, por ejemplo, que sus papás se separaron. Su papá se fue de la casa, por ejemplo, y su mamá no pudo con la situación de verse sola con 3 hijos, y lo más fácil también fue eso. Y entonces los dejó a los 3 solos. Ok, tenían la solvencia económica, pero no había orientación, no había nadie que estuviera con ellos.
Entonces, obvio que el chico al estar en prepa mostró rebeldía y no faltó quien le dijera, ¿sabes qué? Ve al psicólogo. Cuando el chico viene referido a partir de un maestro, entonces empezamos a trabajar y nos damos cuenta que él tenía mucha necesidad de tener una familia, pero también tenía resentimientos. Y claro, por el abandono, porque estábamos trabajando en una situación de abandono. Ok, citamos a los hermanos, llegan sus hermanos, traen el mismo referente, el mismo cuadro, y entonces era necesario citar a la mamá. Se integra la mamá y era necesario citar al papá, y estaba más complicado por el trabajo, porque siempre estaba fuera del estado y todo. Se cita al papá y afortunadamente muy responsable viene, ¿sí? Y es cuando, bueno, ok, ya está papá, ya está mamá, ¿quieres decirle algo? Y obvio que no fluía. Entonces yo empecé a hablar con sus papás, o sea, empecé a hablar con la familia, lo aparté a él en otro espacio, hizo la carta, posteriormente se sentaron y ya él la pudo leer, ¿no? Entonces ya ellos se dan cuenta, pues que sí, y de alguna otra manera habían sido los causantes de lo que estaba pasando, no con él, sino con todos. Ya estando en ese proceso terapéutico, sí, la señora también refiere la necesidad de terapia individual, parte de la terapia que lleva mi familia. Entonces, ella viene a terapia y me encuentro que ella también había sido una madre abandonada por su mamá. Sí, entonces, así como que el cuadro, la patología la traía. Entonces, claro que ella se fue tranquilamente sin darse cuenta del daño que hacía del abandono. Sí, entonces era como que se estaban repitiendo los patrones familiares y había que cortar. Obvio, la señora traía resentimiento, todo, y de coraje, o sea, todo. Abandonada por su mamá primero, después abandonada, se sintió abandonada por su esposo, entonces se hizo eso una cuestión más fuerte, más patológica. Entonces ella, en su desesperación, pues su mecanismo fue también abandono mi responsabilidad y me voy, ¿no? Entonces, eso hizo que se integrara, las cartas hicieron que se integrara. A la señora le costó mucho hacer la carta, yo reconozco, pero sí las trabajó y sacó muchísimo rencor, muchísimo coraje, pero también pudo dar el perdón y poder fungir como madre responsable, porque si bien es cierto, ya no estaba con ellos, ya estaba más pendiente de ellos y ya la comunicación se había logrado. Entonces, en ese caso, otro caso, un matrimonio, en terapia de pareja, el chico se fue a Estados Unidos, la chica se queda, desde Estados Unidos se lleva a la terapia, o a veces la hacíamos en línea, de familia con línea de pareja, porque estaba el niño también, y cuando se tocó la parte de que habían cosas que no se podían trabajar, que estaba el niño ahí, entonces lo que hicimos fue optar igual por la escritura de las cartas. Y como él tenía espacio de sobra en las noches, en las guardias, pues él empezó a escribir, que era el que le costaba mucho por su formación escribir. La chica tenía la facilidad de decirle las cosas de frente, pero a él sí, como que le costaba mucho. También había ausencia de padres en la crianza, entonces esto hacía que él también se sintiera abandonado, prohibido y no pudiera externar sus emociones. Entonces, él a través de la carta fluyó, a través de la misma carta se dio cuenta dónde estaba el error, en qué estaba fallando y qué cosas del pasado, ¿sí? Porque igual hizo su test autobiográfico y a través de la escritura se dio cuenta en qué había fallado, ¿sí? Como pareja, como padre de familia. Entonces, a través de la misma carta, él cuando la lee ya directamente a su esposa, pues se da cuenta de dónde estaba el error, ¿no? Y fue súper funcional. Fueron las cosas que yo mismo refirió. Jamás pensé que agarrando un lápiz y externando lo que viví, lo que siento y lo que pienso, pudiese liberar todo lo que necesitaba. Entonces me doy cuenta que no todos tienen una habilidad para el habla ni para la escucha empática, pero la escritura es algo que va a perdurar a través del tiempo. Es una técnica fundamental que, bueno, el test autobiográfico lo marca, ¿no? De manera individual. Te dice mucho, imagínate en pareja, imagínate en familia, o sea, se va enriqueciendo esa parte. Sí, claro, sí. Es
definitivamente. ¿Cuánto tiempo dura una sesión? Ok. Las sesiones van normalmente de 40 a 50 minutos. Cuando es de familia, se puede extender hasta 2 horas o 3 horas, dependiendo de la cantidad de los integrantes de la familia. Pero normalmente yo las he trabajado a 2 horas y media y te da el tiempo justo. Es más, tienes que tener un referente ya, obvio, que lo puedes hacer vía telefónica o vía mensaje. Cuando te contactan ya pueden empezar a darte información incluso. Tener un seguimiento. ¿Cuánto tiempo aproximadamente es la duración de un proceso? Familiar puede ir desde 8 a 10 a 15 sesiones. ¿Por qué? Porque igual es tedioso para la familia venir a terapia. ¿Sí? Pero en ese proceso de 15 sesiones hay un momento en que uno de los integrantes se queda solo, ¿sí? Porque es necesario trabajar el proceso y se integra la familia en la siguiente sesión. Pero es parte del proceso en familia, porque la actividad que se enmarca de manera conductista es el trabajo hacia afuera con la familia. O sea, tú estás aquí en consulta, pero saliendo de aquí, vas a entrar a tu círculo familiar y ahí es donde empieza el trabajo realmente. ¿Cada cuánto son las sesiones? Ok, lo recomendable sería cada 8 días. Cada 8 días es lo más recomendable en todo tipo de terapia. Pero a veces igual, pues, por los tiempos, por el trabajo, por la economía, vienen cada 15 días. Y es funcional, porque de una u otra manera hay enriquecimiento de lo que se hizo o se vivió en esos 15 días. Pues quisiéramos saber acerca de su trayectoria como psicoterapeuta familiar, desde hace cuánto tiempo trabaja con familia. Ok, tendré más de 15 años trabajando directamente con familia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mi primera formación fue Ciencias de la Educación, de ahí hice psicoterapia humanista y terminando psicoterapia humanista ya hice psicoterapia de pareja y de familia. Entonces, después integré la licenciatura en psicología, ¿okay? Por la necesidad que fui viendo en el aula, más que nada, no era mi función ser psicóloga, claro, pero las necesidades de que el alumno se presenta y tiene broncas, no saber orientarlo y no saber apoyarlo psicológicamente, hizo que yo tuviese que explorar estas áreas hasta llevarme a la licenciatura en psicología por toda la parte de los test y del diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hago psicoterapia de pareja o de familia, o sea, más que nada, me doy cuenta que sí es cierto, el paciente viene, pero detrás del paciente hay todo, una historia, una formación, hay todo, diríamos que un bagaje cultural y social. Entonces es ahí donde veo la importancia de la integración de la terapia. Y es ahí donde yo digo, ok, no es solo el paciente, es qué hay detrás del paciente. Es lo que le decimos en Gestalt, todo el mapeo familiar. El mapeo familiar me va a decir quién es él, producto de qué es y por qué es así. En algún momento dado pueden decir, pero él es diferente a la familia, sí, pero también hubo un momento, un motivo, una circunstancia o una razón que le permitió generar el cambio diferente a la familia. Entonces, a partir de ahí, y estando en el aula desde hace 4 años, yo me doy cuenta que los alumnos tenían necesidad. Entonces, bueno, digo, pues 4 años después digo, tengo que hacer algo. Me meto a psicoterapia humanista, que es una psicoterapia generalizada, donde trabajas con pacientes, trabajas con familias, psicoterapia infantil, pero está generalizada. Posteriormente me doy cuenta que era importante conocer a la familia y también a la pareja, porque al final de cuentas el ser humano busca siempre formar una familia. Para que tú puedas formar una familia necesitas una pareja. Y es ahí donde, después de la psicoterapia humanista, me voy directamente a la psicoterapia de pareja y de familia. Eso ya tiene más de 15 años. Ya llovió. Entonces, a partir de ahí, mi trabajo, y me di cuenta que es
la psicoterapia de familia o la terapia de familia te da más información y te permite el trabajo directo para el movimiento, para el cambio o para la evaluación diagnóstica de lo que es el paciente o de lo que es la familia. ¿Sí? Y en función de eso todos los cambios. Entonces uno en Gestalt está sujeto a realizar cualquier técnica. Entonces es ahí donde entra la parte experimental o el experimento que le llamamos, donde dices, ok, es ahí, esta familia necesita esto, vamos a trabajar con esta técnica. Se le puede meter del determinismo, básicamente, no nada más es en algún momento dado verlo como terapia familiar aislada, no. Yo trato de integrarlas todas las corrientes y todas las técnicas, porque siento que todas son funcionales, todas son funcionales. No puedes descartar, no puedes decir, terapia de familia es una sola técnica y así te va a funcionar. No. La evaluación, el diagnóstico familiar, el mapeo es el que te va a decir, esta integra, esta hace, esta aplica, esta moldea, esta cambia, esta mejora, y entonces haces la combinación propia de todas las disciplinas para poder hacer el abordaje familiar. Y sería mucho pedirle, por ejemplo, un ejemplo así más o menos sencillo de cómo implementar esas disciplinas. Así. Ok, no, sí. De cómo agarrar de todos ellos un poquito. Ok, bien. Ejemplo, viene el paciente porque tiene cualquier rollo existencial en la familia o cualquier problema en la familia. Bueno, ¿qué es lo primero que haces? Pues mides a través de los test, ¿sí? Su personalidad, su temperamento, ¿sí? Entonces ya ahí estás aplicando el instrumento básico que te va a permitir ver quién es y cómo hace. Okay. Posteriormente, Gestalt tiene varios test que te permiten ver hacia dónde hace referencia o cuál es el problema que trae la infancia del paciente. Okay. Lo aplicas ya. Entras de lleno con el Gestalt y también lo aplicas. También hay instrumentos que te permiten ver muy sencillo cómo es la comunicación familiar. ¿Ok? Pum, lo aplicas. Con 10 preguntas, que es un test, puedes determinar sus canales preferenciales. Sus canales preferenciales, como de tu Maslow, están enfocados en las teorías de comunicación hacia cómo comunico y qué comunico, y cómo mi conducta te permite ser o me permite ser alguien en familia. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace? Ya ahí se integra a la pareja o a la familia. Ya para ese entonces ya traes integrado la pareja o la familia. Supongamos, ¿no?, que el problema es la crianza de los hijos. Entonces, ya busqué a través del mismo psicoanálisis el origen de la persona. ¿Sí? A través del mapeo, a través del familiograma, ¿qué pasó de mí? La Gestalt me ayudó para ver no solamente lo que está presentando el paciente, sino qué le originó todo eso. Y a través de algunos test encuentro dónde están sus bloqueos como persona. Okay. ¿Qué voy a hacer si ya tengo todo listo? Okay, tengo que cambiar eso. Ya me voy al cambio de conducta, ya me voy a la modificación. ¿Quién me apoya? Ya entra el conductismo, básicamente. Okay, entonces el problema es de crianza, porque a la mamá o al papá le permitieron todo, son permisivos, entonces ya empiezo y digo, ok, en este momento ya los dos van a experimentar algo diferente, hacemos un consenso y decimos, ok, de lunes a viernes, ¿quién va a mandar? No, pues papá. O en este horario de escuela, ¿quién va a disponer? No, pues papá. Y en horario, ¿quién dispone? No, pues mamá. Okay. Entonces empiezan a respetar esas reglas y se empiezan a establecer límites y se le va moldeando de una otra manera su conducta, porque si el niño veía el celular, por ejemplo, 6 horas, entonces en el periodo de papá va a decir, no lo vas a ver. El periodo de mamá puede decir, en la crianza de mamá, o el rato de mamá que está con él puede decir, ok, media hora, pero vas a hacer esto. Entonces ya entra el reforzador también, y el condicionamiento, que ya te lleva a un premio o un castigo. Entonces el niño va a ir viviendo y se va a ir dando y se va a ir adecuando a las reglas familiares.
porque la mayoría de las veces de una rebeldía es o exceso de tiempo para todo o prácticamente el niño busca llamar la atención. Entonces ya empiezas a moldear, papá y mamá tienen responsabilidades, tienen injerencias, se dividen el día, o se dividen fines de semana, o se dividen tú la niña y yo el niño, porque suele suceder. Entonces ya los dos empiezan a establecer reglas y el niño empieza a caminar o a transitar en el proceso de las reglas de ambos. ¿Qué te va a permitir esto? Como decía por ahí Castillo, pues que al niño le des un reforzador, ya sea un premio positivo o negativo o un castigo. Entonces ahí están incluidas las tres. Ahí incluyes las tres. Entonces, pero insisto, no es que esta es una receta de cocina y así va a funcionar porque me funcionó con una familia. No, va a depender de las características, de los valores, de las realidades que se viven con tu familia, de los mitos, de las reglas, de la religión, de los introyectos, de las funciones, de los hijos, del tipo de hijo, de la cantidad de hijos, porque también hay una clasificación, que a los hijos mayores se les fija toda la responsabilidad, a los hijos del medio como que se les suelta, se les deja hacer, y también hay una teoría que dice que a los hijos más pequeños se les da toda la libertad. Entonces, ese nivel de educación y control hay que equilibrarlo, porque a veces inconscientemente así lo hacen los papás, pero lo hacen porque, por lo mismo, ¿no? Por la inexperiencia, que no hay escuela para padres como en Argentina, como en otros países, ¿no? Que por lo menos hay un periodo en que el papá asiste con el niño a convivir o a la iglesia o todo eso, ¿no? Acá no, o sea, acá somos 100% tercermundistas y sálvese quien pueda, o sea, quien se queda con el chamaquito, no lo sé, pero ya quedó en el kinder o en el preescolar. Entonces todos esos detalles se van soltando con el familia y esas son las cosas que a veces el niño demanda. Claro, cuando es niño, ya cuando es adolescente, pues ya la conducta ya es más, un poquito más de rebeldía, más de agresión, y ya cuando es adulto, ya está un poquito más imparable, ¿no? Entonces es ahí donde hay que volver a rescatar algunas individualidades, claro, respetando el patrón de conducta de cada uno, pero rescatando algunas cuestiones familiares o algunos acuerdos. Porque pues no es que fructifica su ejemplo, la verdad. Pues ya serían todas nuestras preguntas. No sé qué preguntar. Pues, más que nada, agradecer por su tiempo y por su disponibilidad para apoyarnos. Por eso recibir las preguntas, pues la verdad,